nombre es Leonardo Caruana, soy médico, especialista en medicina general y familiar y un poco para entender el lugar donde estoy, mi recorrido en el ámbito público comienza hace aproximadamente 20 años, 18 en realidad, primero como residente en el hospital provincial, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, y después como trabajador en un centro de salud. Allí estuve trabajando en el centro de salud Emaús durante casi 11 años y a partir de allí tuve distintas instancias y recorridos en instituciones públicas del ámbito municipal, es decir, a cargo de la dirección del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, la dirección de centros de salud, después toda la dirección de los grandes hospitales y de la dirección de atención primaria, y posteriormente subsecretario de salud en los últimos 3 años y actualmente como secretario. Es decir, que dentro del recorrido y las transformaciones que se hicieron en la primera década, fundamentalmente en el primer nivel de atención, fui trabajador de un centro de salud, primero como médico y después a cargo de ese centro durante casi 11 años. La verdad que cuando a mí me pasaba que en ese momento, cuando estudiaba en la residencia de medicina general las distintas concepciones como primer nivel de atención, como estrategia, como filosofía que impregna todo el sistema, inclusive trasciende el sector salud, nos encontramos, uno no puede hacer una asociación y encasillar en una sola concepción el proceso de Rosario, porque en realidad tiene a lo largo de estos 20 años diferentes etapas o diferentes momentos en donde coinciden algunos lineamientos que fortalecen más la concepción de atención primaria como el primer nivel y otras que trascienden ese primer nivel de atención y lo transforman en una estrategia que impregna todo el sistema de salud. Y seguramente si uno lo analiza desde hoy, trabajando, que después podemos profundizar un poco, lo que tiene que ver con el trabajo de actores del centro de salud sentados con actores de promoción, cultura, en mesas barriales, discutiendo con la población, uno está trabajando en una lógica de entender la atención primaria como otras, de avanzar en transformaciones de otros elementos que hacen a la salud de la población y que no están en el núcleo de los sanitarios, sino fundamentalmente en las condiciones de vida, agua, desarrollo de lugares seguros, circuitos saludables, estas cosas que se están trabajando hoy. Pero si uno ve la primera etapa, yo digo siempre, la historia de Rosario tenía que ver con un puñado de centros de salud distribuidos alrededor del funcionamiento de los grandes hospitales, con una lógica de resolución fundamentalmente de algunos programas preventivos como vacunación y alguna apoyatura a lo materno-infantil, y la mayoría de los problemas de salud y enfermedad se resolvían en los hospitales. Esto era la fotografía de lo que significaban los centros de salud en la ciudad de Rosario, tanto municipales como provinciales, porque los provinciales también estaban distribuidos por área programática dependiendo del hospital base. Eso llevaba a que en general eran salitas de primeros auxilios con centros de salud con una dinámica de funcionamiento a la mañana, de resolución de las patologías más sencillas, y después todo se derivaba al hospital. Un hito importante y de jerarquía es la construcción en el 91 de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, es decir, darle entidad a esa organización de los centros, una unidad financiera, una unidad presupuestaria, y empezar a gestionar algunas otras cosas que tenían que ver con el perfil del recurso humano, del trabajador que se incorpora en ese lugar,
las cualidades, las características, es decir, no solo la disciplina médica, y empezar a crecer en lo que significa la resolución de los problemas de la población que nosotros habíamos estudiado y discutido, que era, bueno, el 80%, decíamos siempre, el 80% de los problemas de salud, enfermedad de la población se pueden resolver en el primer nivel de atención. Y en ese sentido empezamos a trabajar en una lógica de crecimiento de presupuestario, de insumos farmacológicos y de trabajadores que se incorporan en los centros, a partir de una decisión política, justamente de la creación de la dirección y de fortalecer el primer nivel de atención y ir trabajando en esta transformación de las salitas de primeros auxilios en centros de salud integrales, centros de salud con otra concepción. Por supuesto, con distintas etapas, con mayor producción. En ese momento se empezó a trabajar también en una lógica de formación de recurso humano, se crea la residencia de medicina general, casi como un brazo estratégico para transformar el sistema de salud. Y por otro lado empiezan a llegar, se trabaja con las otras áreas hospitalarias y el resto de la red en una lógica de avanzar, de que la población empiece a buscar en el hospital algunas cosas y pueda recurrir al centro de salud a buscar su medicamento, su atención, la incorporación de otras disciplinas, es decir, la incorporación de salud mental, de trabajo social. Se incorporan en ese momento becarios de estudiantes de farmacia para la organización de la farmacia. Yo siempre digo, la farmacia hoy, una farmacia de un centro de salud es muy similar a una farmacia de un hospital de baja complejidad. Antes, en el 91, 92, la farmacia se podía llevar los medicamentos atrás en el baúl de un auto. Es decir, los llevábamos y con eso se resolvía el problema farmacológico de toda la población durante un mes. Y hoy tiene farmacéuticos responsables a cargo de la gestión de este insumo, porque creció muchísima la complejidad, porque la mayor parte de la población se atiende en los centros de salud, pero en ese tiempo no, había una fuerte discusión sobre qué valores se traducen, o qué valores, digamos, traducen las prácticas que uno viene desencadenando. Es decir, cuando hablábamos de equidad, universalidad, integralidad en el acceso, integralidad y accesibilidad, bueno, discutíamos los equipos, el acceso de la población que más necesita, distintos dispositivos de admisión, formas de entrega de turnos para garantizar la continuidad de la atención. Fuertemente, yo creo que en la primera etapa, fuertemente era una concepción más ligada a garantizar la resolutividad, el aumento de la resolutividad en el primer nivel de atención. Es decir, con una fuerte participación de los trabajadores, de actores locales, de diferentes actores también en otras, digamos, tanto tutores de la residencia de medicina general y otros actores que fueron dándole herramientas a los gestores para poder trabajar en ese sentido, porque también hubo definiciones en esa primera etapa de capacitarse, de formar equipos técnico-políticos que puedan llevar a cabo estas transformaciones en los distintos distritos de la ciudad. Así, por eso se pensaban rotaciones, convenios con Brasil, se trabajó con el Instituto de las Artes, Asociación Médica, Secretaría en la conformación de equipos y la discusión para llevar a cabo y motorizar estas transformaciones. Se trabajó desde dos ejes que tenían que ver con transformar el modelo de atención y repensar el modelo de gestión. Y en ese sentido, la incorporación de las disciplinas de trabajo social, de salud mental y la fuerte descentralización de
del municipio, que Salud casi en esa etapa va liderando. Es decir, si había una descentralización del Estado municipal, ese era Salud. Eso empieza a permear al centro de salud, a repensar las intervenciones y a trascender el ámbito del consultorio como práctica y como núcleo, solamente, digamos, como núcleo limitado de intervención. Por eso se empieza a trabajar en la complejización y en esto que nosotros decimos la ampliación de la clínica, que tenía que ver con trascender el motivo de consulta, pensar en proyectos terapéuticos más integrales, lineamientos que un poco le dan vida a pensar la atención primaria ya no como primer nivel de atención o como programa, sino como estrategia de transformación y de inclusión de las personas más vulnerables a derechos. Y en ese sentido, esa etapa es muy rica en esto de, bueno, justamente el permear el discurso médico con el discurso de trabajo social, del psicólogo, y el colocar al centro de salud como un actor clave, referente del Estado en el territorio, pone a los trabajadores a discutir otras dimensiones que tienen que ver con la iluminación, con el agua, con la situación de cómo trabajar una inundación, una catástrofe, cómo trabajar cuestiones preventivas, pero también la articulación de la escuela, la vecinal. En ese momento, desde promoción social aparecían los centros Crecer, que eran los centros donde se tenía un acompañamiento con la primera infancia, y a pensar salud en la misma organización, con un coordinador distrital y con la participación del jefe del centro en el mini municipio o en el distrito, trabajando y discutiendo otras problemáticas. Y por otro lado, una fuerte decisión también de la Secretaría de desencadenar un proceso de conceptualización teórica en relación a redes sanitarias e involucrar al centro de salud como parte de una red en donde hospitales de baja complejidad, internación domiciliaria, sistema de emergencia y hospitales de alta complejidad están conectados. Por eso empezamos a discutir la noción de referencia, contrarreferencia, la utilización de la herramienta interconsulta, pero no la interconsulta administrativa, sino la de derivación de un paciente de un compartimiento estanco a otro, sino trabajar con lógicas de encuentro entre especialistas y equipos para acordar propuestas terapéuticas diferentes a la población. Por supuesto, con contradicciones, con retrocesos, con avances en relación a esto, porque no fue sencillo toda la cuestión de la descentralización de los pacientes y que especialistas que tenían esa captación en los hospitales de mayor complejidad no sientan una pérdida de esta población, sino justamente que ganaba un clínico o un médico general y una intervención más integral, porque podíamos trabajar cuestiones que tenían que ver con la alimentación, con las huertas, trabajo con economía solidaria y agricultura urbana. El encontrarnos si nosotros trabajamos en algunos centros de salud, particularmente donde trabajaba yo y en todo el distrito noroeste, con población migrante, y el volverse a encontrar con la tierra, el trabajar los frutos, la huerta, eran también hechos de salud, o sostener un dispositivo de fútbol, o sostener un trabajo con pibes que no llegaban al centro de salud en las condiciones que los servicios a veces estipulan, que tiene que ser con un turno programado y con una consulta anticipada, sino justamente llegaban irrumpiendo con demanda espontánea por una situación de violencia o alguna situación distinta a las habituales, y eso también hacía que organicemos los servicios de salud de una forma diferente. Eso es pensar la atención primaria también, que trasciende el primer nivel y que trasciende lo que es un programa de acompañamiento prenatal o de vacunación, sino en una concepción integral que le fueron dando posibilidad de objetivarla las diferentes disciplinas también, y una decisión política de trabajar fuertemente con autonomía en relación a organizar el proceso de trabajo de acuerdo a la realidad local, y también con otros actores del municipio para empezar a pensar con diferencias en ese momento, más diferencias que acuerdos en esa primera etapa con otras áreas
de las secretarías que estaban en el territorio, pero empezando a trascender la consulta médica como única posibilidad de intervención desde lo sanitario.